Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva clase virtual gratuita de Estar Bien en Casa, respaldado por Sura y Protección. Hoy la clase va a ser de tips básicos de fotografía con el celular y vamos a tener dando la clase a Olivia Orrego. Ella es fotógrafa graduada de Diseño Visual de Bellas Artes y trabaja como docente hace 19 años en áreas de fotografía y diseño gráfico en diferentes universidades de Medellín. Ya tenemos aquí a Olivia conectada. Si quieres, Olivia, te doy la palabra para que empecemos con la clase del día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, bueno. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, gracias. Bueno, entonces, como dijo María Clara, el día de hoy vamos a trabajar el tema de fotografía, pues y vamos a trabajar unos tips bastante especiales con el tema de retrato. Mi área específica, pues como de fotografía, es de alimentos, de producto y me encanta el retrato. Entonces, por esa parte vamos a estar bien, pues como en esta inducción, en estos tips, para que aprendamos también a trabajar bien con nuestro celular y con todo lo que requiere, pues como tener a punto, pues como nuestro celular para trabajar en esta parte. Listo. Voy a hacer una presentación, vamos a trabajar una primera teoría en esta parte, voy a compartir mi pantalla y con esa teoría ya arrancaríamos en el proceso pues como de entender bien de qué se trata el tema del retrato. Entonces, que a veces pensamos que solamente podemos trabajar como el retrato con fines pues profesionales, con luces profesionales y todo lo demás, pero no necesariamente tiene que ser con esos fines profesionales, sino que lo podemos también hacer en casa, ya sea con una luz natural, con una luz de una ventana o incluso con un aro de luz, que ahorita también la gente utiliza mucho pues como estos métodos para trabajar el tema del retrato. ¿Me cuentan porfa si están viendo mi pantalla? Señora. Listo, entonces, bueno, si nosotros habláramos de retrato, podríamos decir que estamos siempre fotografiando la esencia de las personas. Si viéramos fotografías incluso de nuestros álbumes fotográficos muy antiguos, de nuestros descendientes, estaríamos viendo como mucha información acerca de estas personas. O sea, veíamos, por ejemplo, sus miradas tristes, sus miradas alegres o que estaban pasando por una situación o que estaban con sus familiares reunidos, siempre en pro, pues como de que haya un primer impacto de esa familia o de esas personas pues que están ahí dentro de esa fotografía. Entonces, generalmente se dice que el retrato siempre es que estamos fotografiando la esencia de esa persona. Siempre se destaca la mirada. La mirada es muy importante a la hora de fotografiar y sobre todo con el tema de retrato y es porque nos da mucha información de lo que les acabo de decir con relación a qué está pasando esa persona o qué está sucediendo en ese momento, pues como tal, en el retrato como tal. Listo. Sensaciones, estados de ánimo, todo está relacionado con el tema de esta persona, pero generalmente también nos han dicho que el retrato está enfocado en primeros planos. Sí, o sea, que es muy cerrado y que es el rostro de la persona. No necesariamente los retratos están enfocados a este tipo de áreas, sino que pueden ser retratos familiares, de amigos, de mascotas, incluso modelos. O sea, cuando ya estamos hablando de que, por ejemplo, una portada de una revista, una modelo en una portada de revista también puede ser un retrato, ¿sí? O una persona que esté dando la espalda también es un retrato. Entonces, esto abarca muchas áreas, incluso cuando nosotros paseamos, siempre tratamos pues como de hacernos el retrato para evidenciar dónde estamos en ese momento. Entonces tomamos el tema de arquitectura, tomamos el tema de paisajes y ahí incluimos muchos elementos que están enfocados al tema también incluido del retrato. Entonces, por ejemplo, aquí vemos
un retrato familiar donde se evidencia que el retrato está sido planeado, puesto que los colores están en armonía, en los ocres y los claros, para dar pues como esa fidelidad pues como de esa familia como tal. Si nosotros nos referenciamos con el tema del retrato y buscamos en redes o buscamos en Instagram, en Facebook, en Pinterest o en otras, podemos googlear inclusive. Entonces, ¿qué sucede? Nos muestran muchos retratos de familias, ¿sí? Y siempre están mostrando esa sensación, ese sentimiento que puede reflejar esa familia, ya sea amor, ya sea tristeza, ya sea alegría, pero la mayoría de las sensaciones son sensaciones bonitas y generalmente eso es lo que se pretende pues reflejar como en esta especie de retratos, ¿sí? Las influencias han estado por toda la vida, entonces digamos que desde la pintura, incluso Rembrandt y artistas pues muy clásicos nos han dado pues como esas influencias con el tema del retrato, pero hay unos artistas ya con el tema de fotografía, incluso en el cine y ahora con las redes sociales y qué más, que nos dan como esas influencias para entender bien de qué se trata el retrato. Entonces, por ejemplo, muy clásico, estamos hablando de Richard Avedon y Irving Penn. En el cine vamos a ver enseguida ciertas influencias, que estas son influencias muy particulares, o sea, vemos un tema del color ya muy influenciado en los retratos, por ejemplo, en la película de Amelie o del Joker. Y en Instagram, en las redes sociales, nos damos cuenta que también hay muchas personas o muchos artistas que han ido surgiendo en las redes sociales a partir de esa actividad de hacer retratos, pues como tal. Entonces, por ejemplo, Richard Avedon, estamos hablando de un fotógrafo que nace en el 23 de 1923 y que tuvo tanto éxito que pudo publicar sus fotografías y sus retratos en revistas como Vogue, Bazaar, ¿sí? Y Harper's. Pero este retratista lo hizo de una manera muy distinta. Entonces no era el retrato clásico donde te sientas, posas y que te quieres ver bien, sino que lo hace de una manera mucho más libre, más con movimiento, ¿sí? Entonces a partir de ahí también se ve que el retrato inclusive de moda empieza a evolucionar un poco mejor, a hacer un retrato tan estático y que fuera pues como tan rígido como tal. En el caso de Irving Penn también se relacionó con el mundo de la moda, ¿sí? Él nace en el año 1917 y estos artistas contribuyeron a que el retrato fuera más allá de simplemente una fotografía estática y que tuviera una esencia dentro de ese plano pues, como tal del retrato. Entonces cuentan historias. Generalmente cuando nosotros vamos de paseo y sacamos el celular, en el momento que estamos sacando el celular para hacer esos retratos, estamos identificando una situación donde queremos plasmar en ese momento qué está pasando con esa situación y queremos sacar esa fotografía inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en la fotografía del Joker o en la película del Joker, en este caso vemos cómo los retratos, a partir también del color o a partir de muchas texturas, generan como unas sensaciones bastante bonitas y que nos cuentan una historia. O en el caso de la película de Amelie, que nos lleva a colores cálidos, a colores verdes, a colores violetas, dependiendo de la situación, va cambiando los colores de acuerdo pues como a esa situación en la película. Entonces el cine influencia mucho, la pintura influencia mucho y en el caso de la fotografía también nos influencian, hay muchas influencias pues como tal. Si buscamos en Instagram o en redes sociales o en Google o en cualquier navegador, podemos encontrar muchas influencias con el tema del retrato. Ahorita no es un tema exclusivo de fotógrafos profesionales, sino que hay muchas personas que se arriesgan a decir, yo quiero hacer un retrato y quiero tratar de armar mi propio retrato para tener una historia, para contar una historia. Entonces, ¿cuáles ideas podemos o queremos plasmar? O sea, si nosotros decimos, quiero hacer un retrato a mi mascota, moda, o estoy de viaje y quiero hacer un retrato y quiero que se vea la Torre Eiffel detrás, o quiero que haya arquitectura, que se vean estructuras, o que se vea muy cerca o muy lejos, o sencillamente que haya otras perspectivas, otras magnitudes. Por ejemplo, en el caso de otra magnitud es tomar una fotografía desde abajo, entonces esta persona se va a ver engrandecida.
o si tomamos la fotografía desde arriba, ¿sí? Esta persona se va a ver pequeña. Entonces es jugar como con esas poses y con esas situaciones en donde yo digo, voy a hacer un retrato completamente distinto. Digamos que ya tenemos una idea de tomar fotografías, de sacar el celular, pero no lo hacemos de una manera tan consciente. La idea de este taller es que seamos un poco más conscientes a la hora de trabajar con el tema del retrato y decir, bueno, quiero hacer esto y quiero sacar estas ideas al momento de trabajar el retrato. Entonces, ¿qué queremos contar? O sea, ¿qué historia queremos contar y qué queremos plasmar? Por ejemplo, si le tomamos una fotografía a un niño y si yo defino que quiere o una niña tiene que tener un vestido de cierto color y las flores que va a llevar en la mano van a tener el mismo color y el moño que tiene en la cabeza también lleva el mismo color, ahí estamos contando una historia a partir de una idea y también a partir de los colores que estamos plasmando en esa fotografía. Entonces, también es el hecho de cómo lo queremos contar. Entonces, podemos pensar y sacar esas ideas a partir de esos referentes o antecedentes que han habido a través de la historia y que nos ayudan a establecer pues como esa idea genial que puede surgir en cualquier momento y que a veces inclusive no simplemente la estamos tomando, pero no somos conscientes. Ahora lo podremos hacer de una manera mucho más consciente. ¿Qué debemos tener clave en este momento para trabajar el tema del retrato? Entonces, ¿cuáles serían los puntos clave? La iluminación, que ya sabemos que puede ser en este caso una iluminación artificial o una iluminación natural, y muchas veces no le prestamos tanta atención en este caso porque simplemente ya hace parte del paisaje. ¿Sí? Prendemos un bombillo o salimos a la calle y está el sol. Ya vamos a entender cómo podemos nosotros también tomar una fotografía en ciertos momentos del día que nos van a ayudar para que esa fotografía nos quede mucho más bonita y nos quede con una iluminación mucho más adecuada. Si no tenemos, por ejemplo, en el caso luces, pues que nos apoyen en caso tal de hacer la fotografía, por ejemplo, internamente. El encuadre y la composición también, inclusive cuando estemos trabajando con el celular y estemos colocando a punto el celular, o sea, configurándolo, revisando bien cómo debe quedar nuestro celular y todo lo demás, nos vamos a dar cuenta que ya pensamos en cómo podemos encuadrar bien nuestros elementos, ya sean flores, ya sean personas, ya sean mascotas, lo que sea, que nos quede bien dentro de ese plano que nos está mostrando la cámara del celular. En el tema de composición, es lo que hablábamos ahorita, que quiero que salga en ese cuadro que nos está mostrando la cámara y el lente de la cámara. ¿Listo? En el tema de color y psicología del color es que nosotros siempre tenemos unas dominantes de color y ahorita lo vamos a ver pues bien a fondo. Y no lo percibimos, o sea, está dentro de nosotros, pero simplemente lo dejamos pasar. Y tenemos esas dominantes inclusive en la fotografía y tendemos, por ejemplo, si salimos de viaje, a tomar fotografías con ciertas características de color y la mayoría van a salir con esas dominantes de color. Entonces puede que viajemos a China y la mayoría van a salir rojas, pero otra persona que también viajó a China, tomó fotografías, puede que le salgan amarillas, porque en su cerebro está que el color favorito o que ese color que le llama la atención al momento de hacer esas fotografías es el amarillo y ahí es donde hace la captura pues de la fotografía. Y el último punto sería el móvil a punto, que es el que vamos a trabajar al final de cómo vamos a configurar pues nuestro celular. Entonces, ¿qué pensamos nosotros con el tema de iluminación? Nosotros tenemos que siempre pensar en función, buscando la luz, siempre, o sea, donde esté la luz, debemos siempre de tratar de que esa captura de la fotografía va en pro de que esa fotografía quede mucho mejor, tanto en su intensidad y en su temperatura. Y esto también nos permite que la fotografía quede mucho mejor. Listo. Cada una de ellas permite capturar fotografías distintas debido a sensaciones que transmiten de las mismas. Entonces también entra que si tomamos una fotografía en las horas de la mañana muy de madrugada, que esté haciendo una buena mañana, ¿sí? O un buen amanecer con sus colores dorados, sus colores rojizos, ese es el momento que se le llama la hora dorada. Entonces es ideal, las luces y las sombras quedan mucho más suavizadas y mucho más bonitas, inclusive en la hora de la tarde también,
Pero en la hora de la tarde hay que entender que cuando ya está finalizando el atardecer ya se torna más azul. Entonces el concepto tiende a ser un poco más frío, a diferencia de la hora dorada que estamos hablando pues del amanecer como tal. Entonces, dependiendo también de la hora en que nosotros estemos tomando las fotografías, también dan unas sensaciones bastante distintas. No recomiendo tomar fotografías al mediodía porque es una fotografía que queda con, o sea, estamos hablando de una luz cenital, o sea, el sol queda completamente arriba de nosotros y eso genera unas luces y unas sombras bastante duras sobre el rostro y nos generan unas cicatrices, inclusive las marcas de las ojeras se ven mucho más profundas cuando estamos trabajando con luz dura, en este caso luz cenital y luz del sol del mediodía. Bueno, ya hablábamos ahorita del tema de la luz circunstancial, es la luz del ambiente, la luz natural, súper recomendado para esto si tienen, por ejemplo, una ventana grande donde pueda entrar la luz, ahorita lo vamos a ver en fotografía cómo se vería, para hacer estos ensayos de iluminación, ¿sí? Esto inclusive en el tema de iluminación, lo que les hablaba ahorita de la iluminación tipo Rembrandt, es que puede quedar en una iluminación lateral y en ese momento estas zonas del rostro nos quedarían al lado contrario completamente más oscuras y nos da un volumen muy bonito y muy suavizado. Ya en el tema de luz de ayuda, pues tenemos los aros de luz, tenemos las lámparas caseras, cuando muchas veces decimos, no, es que no se ve bien iluminado, entonces buscamos esa opción, esas opciones que nos van a permitir que queden mucho mejor y mucho más iluminadas las personas o lo que sea que esté fotografiándose en ese momento. Las luces de estudio, pues ya cuando es de manera mucho más profesional. Entonces miren, por ejemplo, luces y sombras, siempre estamos trabajando el tema de luces y sombras y cómo esas luces y sombras quedan de una manera muy sutil y muy bonita que no nos generen cicatrices de luz, ¿sí? Porque muchas veces nos damos cuenta que nos atraviesa una hoja de un árbol y eso genera pues como una cicatriz de luz. Entonces tratando de que la sutileza del rostro quede mucho mejor. Entonces, por ejemplo, aquí no estamos trabajando una luz Rembrandt, tipo Rembrandt, sino que es más frontal, a la que se le llama pues beauty, y mire que las ojeras y el rostro se ven mucho más suavizados, es muy usado pues en el tema de moda. Miren, por ejemplo, hablando ahorita de la iluminación de una ventana, hagan este ensayo, se los recomiendo porque además queda muy sutil y muy bonito, pero se los recomiendo en las horas de la mañana, en la hora dorada, y en las horas de la tarde, finalizando la tarde, que estamos hablando de una iluminación mucho más fría. Entonces miren, por ejemplo, cómo se ven suavizadas las luces y las sombras al momento de hacer un tipo de retrato por este estilo. Este es el retrato clásico que les hablaba ahorita, que es un retrato clásico de 45 grados, tipo Rembrandt, donde está la cámara, ¿sí? Y esta es la que les estaba explicando de la iluminación Rembrandt. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, se coloca el aro de luz o una lámpara casera o una ventana a 45 grados del sujeto y esto hace pues que la iluminación se vea mucho más bonita y mucho más agradable, da mucho más volumen. Por ejemplo, esto. ¿Por qué se llama Rembrandt? Porque nos da este triangulito de luz al momento de hacer la toma fotográfica. Era muy característico de las pinturas de Rembrandt. Entonces, ¿qué hace la iluminación? Siempre lo que les decía, la recomendación más importante es ir en pro de dónde está la luz. Siempre para nosotros los fotógrafos es la luz lo primordial dentro de nuestros conceptos de fotografía pues como tal. Entonces, ¿qué hace? Establece el ambiente, él me dice exactamente qué está sucediendo, proporciona la dirección, me dice exactamente cómo van a ir las luces y las sombras, muestra dimensión, nos da volumen y aquí nos crea también las sombras más oscuras o más claras pues como tal. ¿Me devolví? Bueno.
Si lo vamos a hacer en contraluz, un retrato en contraluz, o sea, por ejemplo, me voy de paseo, estoy con mi pareja, le digo, amor, tómame una foto y resulta que atrás está el sol. Entonces, inmediatamente lo que va a generar es una silueta donde la persona me va a quedar oscura. También hay que entender esos aspectos que somos muy dados a que vamos y tomamos la fotografía, pero no entendemos qué está pasando con la foto y dice, ay, nos quedó oscura. Si lo hacemos con una intención de que nos quede la silueta de la persona, va a quedar mucho mejor. Si lo hacemos sin entender qué está sucediendo, digamos que decimos, esa foto no me sirve, simplemente la borramos y ya. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que la luz está justo detrás de la persona y ella nos va a quedar muy oscura. Pero esto nos genera también, si lo viéramos de una manera más artística, nos genera esa silueta tan bonita y tan, o sea, definida de esa persona. De texturas y volúmenes, siempre en pro de las texturas y Estoy del en volumen. clase. Aquí les traigo unas fotos donde yo les muestro exactamente qué sucede con la luz y lo que podría pasar al momento, o sea, dependiendo del rostro también puede cambiar la luz. Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a girar la luz, a mover la luz, ¿qué efectos tienen esas luces alrededor, ¿sí? De esa persona al momento que se va girando? Mire que cambia radicalmente el rostro, ¿sí? Ustedes pueden hacer una prueba. Puede decirle a alguien que se siente en una silla, empiezan a girar la luz y empiezan a ver cómo va a empezar a variar esas luces en ese rostro. Solamente con ver, por ejemplo, esto que es casi un contraluz, cómo se definen las ojeras, o sea, quedan mucho más marcadas, no se ven definidos los ojos, no se ven claros, por ejemplo. ¿Sí? Miren, esta es más dura, más cenital, la que les hablaba ahorita, y miren esta zona de acá, cómo se nos va viendo mucho más oscuro a la hora de trabajar con esa luz. ¿Sí? Lo vamos moviendo hasta que, miren, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita de la silueta, si es en contraluz, no está bien definida la forma del rostro, pero nos da una silueta bien definida a medida que vamos moviendo las luces. Por ejemplo, en este caso que es lateral alta, miren, por ejemplo, la sombra, lo que les hablaba ahorita, las cicatrices de luz, la sombra de la nariz, ¿sí? Cómo va generando esas cicatrices que no se ve tan agradable y tan bonita. En cambio, hay otras luces que sí puede que me dé una iluminación mucho más suavizada y más bonita, no tan dura. Miren, por ejemplo, esta está más suavizada y mucho más bonita. ¿Preguntas hasta acá? No, todo muy claro, gracias. Gracias. Si tienen alguna duda, me van preguntando y yo interrumpo y les voy resolviendo. Miren, por ejemplo, esta de acá que es bastante marcada la ojera. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros cuando nos hacen retratos. Generalmente, cuando nosotros nos vemos en fotografía, nosotros mismos decimos, no, yo no me veo bien, borra esa foto que me veo horrible. Aparte de que nos damos muy duro, siempre es el en pro de cómo está también la luz. Y si la luz nos está generando estas cicatrices, nos está mostrando mucho más las ojeras, es donde nosotros decimos, no me gusta ese retrato, me veo muy ojerosa, mírame los ojos hinchados. Entonces, siempre hay que también identificar cómo nos va bien la fotografía. Mire aquí la diferencia de la ojera. Es la misma persona, bajo la misma situación, no se está moviendo él, lo único que cambia es la luz. Mire aquí ya la ojera se pierde completamente. ¿Sí? Inclusive el volumen del rostro también cambia. O sea, uno se ve mucho más ancho o uno se ve mucho más delgado con ciertas luces. Bueno, ahora con el tema del encuadre. ¿Qué sucede con el encuadre? El encuadre es nosotros decidir exactamente qué queremos que aparezca dentro de nuestra foto. O sea, qué queremos que aparezca o qué queremos descartar. Todo el plano general es un retrato.
Lo que les decía ahorita, es que estamos acostumbrados, nos dijeron pues hace muchos años que el retrato es un medio plano y no más, pare de contar, no. Se puede tomar un retrato completamente de una persona y sigue siendo retrato, ¿cierto? Inclusive lo que les decía ahorita, un retrato de una mascota es retrato. ¿Listo? También, dependiendo del encuadre, entendemos que puede llamar o no la atención. Digamos que un plano general donde se ve todo el cuerpo de la persona es un plano donde es descriptivo, me está hablando de toda la persona en general. Pero cuando hacemos un plano, perdón, cuando hacemos un plano más, espérenme un momentico que aquí se me movió, cuando hacemos un plano más cerrado, digamos que nos permite que los ojos se vean más, ¿sí? Que el rostro se vea más, que la textura del rostro se vea más y es mucho más descriptivo. Entonces ahí entendemos claramente qué está sucediendo. O sea, uno ahí dice, venga, es que esta niña es muy linda, tiene el cabello muy bonito, es una textura muy bonita, los ojos verdes, todo lo demás. Si yo quiero resaltar como esa belleza de esa persona, lo que hago es tomar un plano más cerrado para poder resaltar como esas partes. Entonces, claro, ahí es donde llama más la atención el retrato. Entonces, es fundamental también entender en qué momentos yo puedo hacer un retrato con un plano más cerrado o con un plano más abierto. En los celulares y en las cámaras profesionales hay algo que se llama la ley de los tercios. ¿Sí? Es una grilla o una cuadrícula, ¿sí? O una retícula, como la quieran llamar, que cuando nosotros vamos a tomar la foto se ve una cuadrícula así transparente con estos puntos. Con esos puntos no, con estas líneas. Esas líneas me permiten definir exactamente cuáles van a estar como esos puntos focales mejor definidos. Entonces, en composición yo puedo decir, es que yo quiero que las personas cuando vean mi foto estén dirigidas a esta zona o a esta zona o a estos dos puntos, ¿cierto? Entonces, para eso nos ayuda muchísimo. Ahorita cuando configuremos nuestro celular nos vamos a dar cuenta que vamos a tener disponible esta cuadrícula y nos va a ayudar a establecer en esos 4 puntos principales, ¿sí? Nuestra composición, nuestros elementos, lo que sea que estemos fotografiando. Miren, por ejemplo, acá. Ahora, entremos al tema de la psicología del color. Entonces, lo que les decía ahorita, si alguien viaja a China y dos personas completamente distintas viajan a China y empiezan a hacer fotografías y se muestran sus fotografías, una identifica que tiene unas fotografías con tonos amarillos porque se dedicó a tomar a puertas amarillas, a banderas amarillas, bueno, todo lo que estaba relacionado con amarillo, inclusive las especies, pero hay otra persona que tomó a todo lo que estaba relacionado con el tema rojo. Entonces, mire que ahí nosotros no entendemos eso porque simplemente hace parte de nuestra vida, del paisaje y todo lo demás, entonces no le prestamos tanta atención, pero siempre, siempre tendemos a tener unos colores bastante particulares en nuestra vida, tanto en la manera de vestir, tanto en la manera de elegir ciertas cosas para la casa, ¿sí? Entonces, y todos estos colores nos dan ciertas sensaciones y ciertas experiencias de acuerdo pues a emociones. Entonces, por ejemplo, un color frío puede ser más lúgubre, más triste, ¿sí? Estamos hablando de los colores azules y en cambio un color amarillo es mucho más alegre, más jovial. Entonces, dependiendo también de los colores, nosotros podemos decir que estamos hablando de esas sensaciones que queremos transmitir. Entonces, mire que, por ejemplo, en fotografía de retrato y de acuerdo a los colores que están identificando, si yo veo esa fotografía, uno dice, están en un lugar muy frío. Inclusive esta que está en lugar muy frío, o sea, no es un lugar cálido, ¿sí? Y hay otras que me pueden generar sensación de calidez, por ejemplo, en estos casos. Mire que estos colores llaman mucho la atención a la hora de trabajar el tema del retrato. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de los colores cálidos, que estamos hablando de los naranjas, de los colores rojos y amarillos, dan un efecto más expansivo, ¿sí? Llaman más la atención, son más vibrantes. De hecho, en los restaurantes de comida rápida se utilizan mucho esos colores, ¿sí? Pero en cambio, los colores fríos son más regresivos, un efecto más regresivo, o sea, es como si nos estuviéramos alejando y aparte de eso dan como una sensación de tristeza, ¿sí? Entonces, todo esto depende de cómo funciona el color en nuestras vidas. Por ejemplo, hace muchos años yo no usaba colores verdes
y estos colores verdes en el momento que los usaba me causaban náuseas. Entonces miren cómo esos efectos que pueden causar los colores en uno psicológicamente. Ahora, volvamos al tema que hablábamos ahorita de las referencias. Esos colores conjugados en un retrato, ¿sí? Estamos hablando de colores ocres, aquí con la película del Joker. Bueno, ahora pensemos bien en cómo podemos nosotros configurar nuestro móvil para que nos podamos entender bien cómo queda nuestra cámara, todos los elementos de la cámara para encuadre, composición, color, todo lo que tiene que ver con nuestra cámara. Yo voy a trabajar hoy con un iPhone 11, pero la mayoría de las cámaras de los celulares van a tener como estas configuraciones y ustedes ya sería que entren pues como en la configuración inicial de su celular, incluso con el de la cámara para que lleguen pues al punto ideal para la toma que piensan hacer pues como con el tema del retrato. ¿Qué se recomienda a la hora de trabajar con este tema como tal? Entonces dice, aprovecha la hora mágica, lo que les hablaba ahorita, es una hora muy bonita, con una luz muy hermosa, estamos hablando en la madrugada, cuando se ven los colores amarillos, naranjas, ¿sí? Y los tonos quedan mucho más suavizados. También podemos hacer esta luz, o sea que una luz también suavizada podría ser en las horas de la tarde, finalizando la tarde, que también nos podría generar un tono muy dorado, pero cuando ya está muy finalizada, tipo 6 de la tarde, digamos que ya el tono se vuelve un poco más frío. ¿Qué escenas podemos fotografiar? Retratos, animales, paisajes, todas las escenas posibles. Inclusive todo esto que estamos viendo hoy nos ayuda a que esas escenas funcionen de la mejor manera. Listo. Bueno, voy a compartirles. Espérenme en un momento, yo dejo de compartir acá. Si tienen alguna duda, porfa, la vamos plasmando, la vamos diciendo aquí en la clase, como para que vayamos resolviendo como todas las inquietudes. Sí, con respecto al celular, ¿están viendo la pantalla de mi celular en este momento? Sí, señora. Sí. Listo. Sí, correcto. Sí, señora. Bueno, ¿cómo vamos Sí, hasta claro, aquí? sí. Qué bueno escucharlos porque es muy, también muy teso hablar uno solito. Cuénteme cómo vamos, yo los escucho un ratico. Bien, profe, todo muy claro hasta el momento. Bueno, me alegra bastante. Bueno, entonces una de las indicaciones iniciales que vamos a hacer es aprender a configurar nuestra cámara. Entonces en ajustes, cuando ustedes van al menú de ajustes. Una esfera, mamita. Pues una esfera y un lápiz, ¿sí? Una esfera. Esperemos que alguien está buscando una esfera. Ay, qué pena. No, Tranquila. Yo ya apago el micrófono, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Aquí en las configuraciones, ya sea iPhone, Samsung, el celular que sea, siempre verifiquen las configuraciones de sus celulares. ¿Listo? Como para entender qué es lo que estamos hablando, toda la teoría que yo les di ahorita, claramente cómo la vamos a trabajar. Entonces, cuando entren a configuraciones, vayan y busquen la cámara. ¿Sí? Miren que ahí entran a todo lo que tiene la cámara disponible que no tenemos ni idea que está funcionando en ese momento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy a entrar a la opción de formatos. En formatos, en mi caso, yo lo tengo en alta eficiencia. A algunos les va a aparecer JPG, a algunos otros les va a aparecer RAW. Si les aparece RAW, la opción de RAW, esto significa que están trabajando con el formato más amplio de la cámara, ¿sí? Y que les va a quedar mucho mejor definidas las fotografías. Entonces ahí lo pueden activar en caso de que les aparezca RAW. En esta versión del iPhone 11 yo no tengo el RAW, tendría que tener el iPhone Pro para entender que aquí me aparezca pues como la opción de RAW. Entonces lo que les digo, el JPG es un archivo más comprimido que no permite como tanta definición a la hora, por ejemplo, de editar las fotos, de ponerle color, de ponerles efectos pues en ciertas aplicaciones como Instagram, inclusive cuando se van a subir a las redes sociales. Entonces el RAW como tal nos va a permitir pues como hacer esos detalles tan definidos a la hora de editar la foto.
Perdón, Entonces, buenas tardes. hola, Disculpa, buenas tardes. ¿cómo llego allí? Por favor. Entras a la cámara. ¿Tú qué celular tienes? ¿Tienes un qué celular tienes en ese momento? Tengo un Nokia. Bueno, entonces en tu Nokia vas a buscar los ajustes del celular. O sea, Perdón, tengo un moto. Ah, bueno, cualquier celular, ¿cierto? Ok. Esto no difiere del tipo de celular, sino que todos los celulares van a entrar a la configuración Muchas del gracias. celular como tal. Y cuando entren a la configuración del celular, buscan la cámara. Entonces, todos van a tener configuraciones distintas porque ahí es donde entramos a ver exactamente qué está sucediendo con nuestra cámara, o sea, cómo está configurada realmente, que no le paramos nunca bolas a esa configuración. Entonces, por ejemplo, aquí yo le dije formatos y vamos a alta eficiencia, ¿cierto? En mi caso es alta eficiencia, o sea, me está mostrando el formato que él tiene más grande, inclusive pesa más. Discúlpame, pero no encuentro la cámara. Entré a configuración. Sí. Me dice internet, dispositivos conectados, app, notificaciones, batería, pantalla, sonido, almacenamiento, seguridad de ubicación y usuarios y cuenta. No me aparece cámara. No te aparece la cámara. Entonces yo creo que en tu caso es ir directamente a la cámara y revisar las configuraciones de la cámara. Si quieres nos esperas cuando ya lleguemos a ese punto a ver si tú tienes en ese caso alguna de las opciones directamente desde la cámara y no desde los ajustes del celular como tal. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, cuando nosotros entramos a la cámara, ¿sí? En este caso, estas opciones son las que debemos de verificar siempre. Otra de las opciones es la cuadrícula. ¿Se acuerdan ahorita que les estaba hablando de la composición de la ley de los tercios? Si tienen y verifican en su celular que se les active esta cuadrícula, desactívenla, porfa, donde aparece la cuadrícula. Estas opciones, como les digo, cambian también de acuerdo al tipo de celular. Si nos permite hacer esa configuración de la cuadrícula, es una ayuda que les va a permitir al momento de hacer el encuadre, configurar pues bien la fotografía o lo que ustedes van a trabajar en la fotografía. Estas serían como las opciones de la cámara, pues como tal, la primera configuración. No sé si quieren ir de una vez a la aplicación donde está directamente la cámara. En este caso, esta es mi cámara. Entonces, mire que ahí ya tengo mi ley de tercios. Hola. 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 Disculpa, ese voltear cámara frontal, tú no lo tienes activado, ese no lo tengo activado, te voy a dar una razón, porque queda uno deformado. Mira, ¿Cómo por así? ejemplo. Sí, o sea, tú te estás viendo. Espérate, yo te muestro aquí cámara frontal y voy a hacer como una especie de selfie. ¿Sí? Y voy a voltear la cámara. Al momento de verme, mira que ahí me estoy viendo real. Pero cuando yo le digo voltear cámara, hace como un efecto de espejo y no se ve real la persona. Entonces, okay, la idea es que no se voltee la cámara. Sí, preferiblemente desactiva. O sea, yo ahí lo tengo desactivado. Hay otra opción que tengo desactivada, es el HDR inteligente. Y el ráfaga con botón. Sí, ¿por qué razón? Porque en este caso son muchas fotografías las que toma y no todas me van a servir. Yo quiero tener control sobre una sola fotografía. Entonces prefiero que me quede desactivada. Solo si yo... HDR? Bueno, en el caso del HDR es que la cámara toma una fotografía bien expuesta, otra subexpuesta y otra sobreexpuesta y él las une. Y al momento de unirlas es que queda una fotografía un poquito surreal. Entonces queda con los colores más vivos. Entonces yo prefiero definir esos tonos y esos colores en la toma pues como tal. Ok. Bueno. Espérame un momentico, porfa. Entonces acá en la cámara. Disculpe, ¿aló? Disculpe, o sea que el HDR debe estar desactivado. Solamente cuando yo lo requiero lo activo. Mire que ahí en la cámara inclusive está el HDR, arriba. Yo lo puedo modificar y activar en el momento que llegue a ver. Yo quiero una fotografía con unos colores más vivos, lo activo.
O sea, que yo lo pueda activar en el momento que yo lo requiero, no que él ya esté activado y que me lo haga automáticamente, sino que yo quiero controlar que me quede activo o desactivado en el momento que yo desee que me quede activo. ¿Listo? O sea, da como una mayor nitidez. Sí, da una mayor nitidez, pero el color es un poco más irreal. Entonces Ya. prefiero Y yo poder controlar esos colores. Y cuando hablamos de imágenes HIF, Ese es el formato. ¿y debe estar activo? Sí, o sea, en el caso de ustedes, dependiendo del formato de la cámara que ustedes estén trabajando desde su celular, ahí les da el mayor formato. Entonces, en el caso tuyo sería ese el formato, ¿cierto? Entonces, otros va a tener RAW, otros va a tener otras opciones. Entonces, dependiendo de la cámara del celular, ahí les va a dar el formato. Inclusive, cuando tiene RAW, en mi caso no aparece, en la parte de arriba me va a decir que está trabajando RAW. Otra pregunta. Dime. ¿Tú tienes allí en grabar video 4K por 24? Sí, dame un segundito. Esa es la opción más alta del celular. Mira, entonces grabar video. 1080 a 30? Sí, es más alto. Más definido. Obviamente te va a ocupar más espacio del celular. Ah, ya. En 4K es la mayor definición que puede tener el celular. ¿Y por 30 o por, o sea, dependiendo del número se ocupa más? Sí, claro. O sea, si tú lo aumentas más, va a ocupar más espacio, pero va a quedar mejor definido el video. Ok, Listo. listo. Y qué pena, una preguntita. Cámara lenta, 720, 240, ¿cuál es la diferencia ahí? También la cantidad de frames o de fotografías que él está haciendo por esa cantidad de cámara lenta. Entonces mira que aquí tiene mayor cantidad de fotos. Tiene mayor peso el que tiene 1080 HD por 240. Entonces obviamente también ahí le decimos, venga, voy a hacer una fotografía, un video en cámara lenta, pero el video en cámara lenta va a necesitar más fotos mientras está haciendo ese video. Ahí colocamos esa opción. O sea, queda con mejor definición en ambos casos. Profe, disculpa, yo tengo un Xiaomi y me aparece de 1.1, 3.2, 3.4, 9.16 full. Ese es el tamaño del tamaño. pixelaje. Sí, el tamaño, la proporción que estamos trabajando que ya enseguida se los muestro, de la fotografía. De hecho, acá, cuando ustedes vienen, por ejemplo, en esta zona, espérame un momentico. Mira que acá cuando yo despliego hacia abajo esta flechita me dice 4.3 y 16.9. ¿Sí la alcanzas a ver? Esas son las proporciones que tiene mi celular, pero en el caso tuyo puede que tenga otras proporciones distintas. Entonces, la recomendada, la que siempre se trabaja, es 4.3. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, fuera a montar una fotografía para una historia y quiero que me abarque toda la cámara completa, entonces ya lo coloco en 16.9. Mira que la cámara inmediatamente se me amplió. Tiene más espacio. Entonces las proporciones cambian de acuerdo a ese tamaño que nosotros le estamos dando ahí. Listo. Perfecto. Pero entonces eso generaría mayor memoria al momento de una foto. Claro, quedaría más pesada, pero no es tanto pues la diferencia, porque las proporciones no es que sean mucho más grandes, pues, sino que obviamente está abarcando más espacio dentro de la foto. Entonces, perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, acá en las configuraciones como tal, entonces nótese que está la ley de los tercios. ¿Sí la ven ahí la cuadrícula? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, vamos a activar una cuadrícula que nos va a poder identificar? Súper recomendado no mover el celular. Mire las proporciones como cambian al momento de mover el celular. Mira, aquí el mecano se ve mucho más disminuido, como tímido, ¿cierto? Esto también tiene sensaciones y connotaciones distintas de acuerdo de cómo queremos ver nuestra foto. Entonces, aquí en este caso desde arriba se ve más engrandecido, ¿sí? Entonces, tratar de que la cámara siempre esté paralela al modelo, ¿sí? En este caso, pues en el caso de fotografía de retrato, hacer ciertas inclinaciones también nos genera ciertas deformaciones. Entonces, tratar de que siempre estemos trabajando paralelo a lo que sería el modelo. ¿Listo? Bueno.
tenemos lo que les hablaba ahorita de la proporción, entonces podemos decir que es cuadrada, 4:3, ¿sí? O 16:9, que estas son las opciones que nos muestra pues como tal. Listo. Acá las cámaras de los celulares tienen unas funciones, o sea, ellos inclusive vienen con un montón de camaritas en la parte trasera. Entonces, dependiendo de la cantidad de cámaras que vienen en la parte trasera de nuestro celular, es el zoom que nos permite pues como trabajar nuestra cámara. Entonces, en este caso, yo puedo decirle que me amplíe la foto, mire que yo le puedo decir 50 milímetros, 2.5 significaría nuestro celular la proporción de un lente de 50 milímetros, ahí por ejemplo, ¿sí? Y nos quedaría real, mire que no se me deformaría el elemento o la persona, ¿sí? Eso son una especie de zoom, pero cuando reducimos esos zoom, miren lo que sucede, abarca mucho más el área que estamos hablando de 0,x, estamos abarcando mucho más elementos. Entonces ustedes pueden jugar con esos zoom, el 1x pues es la proporción real, pero si queremos abarcar mucha más información con el zoom de la cámara, le decimos venga, acérqueme o aléjeme de acuerdo a lo que estemos buscando pues como proyectar en ese momento, ¿cierto? Recuerden que si estamos en composición definiendo más detalle, entonces hacemos un acercamiento más real a la hora de tomar esa fotografía. Y si queremos pues que sea más descriptivo, que me esté mostrando todo lo que está pasando pues como en información alrededor y todo lo demás, inclusive paisaje, que esté abarcando como el tema de paisaje, un lugar bastante romántico, bastante bonito, entonces ahí sí sería un plano más general. ¿Qué dudas tienen hasta acá? Disculpa, cuando se aumenta ese zoom de 1x por decir a 3, 4, 5x, ¿no se distorsiona un poco la imagen? Se distorsiona cuando estás trabajando más en gran angular, o sea, menos 1x. Ahí es donde se ve más la distorsión. Mira que ahí inclusive se ve como disminuido, como flaco, como raro. Mira lo que se ve cóncavo, ¿sí? Sí, ahí sí, se ve mucho la distorsión porque es gran angular. Inclusive mire que el fondo de atrás es plano, es recto y se ve cóncavo, se ve con una curva. Ahí se distorsiona bastante. ¿Hasta qué punto no se distorsiona cuando estamos haciendo el zoom? Hasta 2.5, ¿sí? Esa sería lo que equivale a un lente de 50 milímetros en una cámara profesional. Mira que el personaje se ve real, no se ve distorsionado. Cuando ya empezamos a acercar más, si hay elementos en un plano más cerca, digamos que ahí podríamos encontrar que se distorsionen un poquito más los elementos. Entonces, no, o sea, cuando tenemos varios elementos en diferentes planos, puede que alguno nos quede distorsionado cuando ya trabajamos con esos zoom, con esos teleobjetivos. ¿Listo? Sí, es que lo que he observado cuando a veces trato de fotografía, por ejemplo, flores o algo así, para mirar detalles de pétalos, estambres. Entonces, sí veo que se me distorsiona un poquito cuando aumento ese zoom. Sí. Y pues igual trato de conservar la distancia, ¿cierto? Pero sí observo esa parte. Y si mueves el celular, o sea, si estás acercando, aparte que estás aplicando un zoom y mueves el celular en un ángulo, más distorsión vas a obtener. Entonces, tratar siempre de estar paralelo para que no haya tanta distorsión y que no hayan elementos tan cerca. Por ejemplo, en este caso, yo tengo dos elementos y al momento de acercar, digamos que la mano o se me va a distorsionar o alguno de los elementos se me va a distorsionar a la hora de hacer esos zoom. Mira la diferencia, ¿cierto? Perfecto, sí, correcto. Entonces, ahí entramos como en esa partecita, porque como estamos trabajando con lentes digitales, a diferencia de los lentes pues que trabajan, por ejemplo, las cámaras profesionales, el control, digamos, es diferente sobre esto. Ya. Listo. Perfecto. Sí. Otra Olivia, función. una preguntita. Si yo tengo la cuadrícula y toco en uno de los cuadros, me sale un cuadrito como con un solecito, ¿eso qué Sí, es? ya te cuento qué es. Entonces, espérame, mejor dicho, te la va a resolver ya. Ese cuadrito que tú tocas es donde le estás diciendo a ese punto de enfoque, enfóqueme aquí, ¿sí? Así como cuando tenemos una cámara profesional que decimos, venga, enfóqueme esta zona. Generalmente es la cara, los ojos, donde nosotros queremos enfocar. Pero el solecito es donde nosotros le estamos diciendo, esa es la luz. La cámara generalmente da un enfoque y da una luz
generalmente automática, pero si yo cojo ese solecito y lo bajo, yo digo, no, pero es que está como muy sobreexpuesto por el tema del sol, el sol está muy fuerte y todo lo demás. Si yo cojo ese solecito y lo bajo, mire que me baja la exposición. O sea, con el dedito bajo el sol o subo el sol para que me quede más claro. Entonces, mire que ahí yo puedo modificar la luz directamente. Ese era el ítem al que yo iba, que no necesariamente lo podemos hacer desde el cuadrito diciéndole este es el enfoque, sino que lo podemos decir aquí donde está el más y el menos. Venga, póngame más la fotografía o póngamela más. Miren que aquí le podemos decir directamente sin necesidad de moverlo desde el cuadrito. A mí esa reglita no me sale, ¿será por el modelo del celular? Por eso, en algunos casos, o le sale la palabra exposición, o le sale el más y el menos. Ahí es donde ustedes tienen que revisar en sus celulares dónde están las condiciones de exposición, porque puede que alguno simplemente lo haga automática y no nos deje exponer nuestra fotografía manualmente. ¿Sí? Entonces hay que entender que también no todos funcionan de la misma manera y tendríamos que hacer una clase por cada celular porque es bastante complicada. De acuerdo. Bueno, entonces acá la exposición, nótese que lo puedo modificar de acuerdo a lo que necesitamos. Digo, y el ISO me lo pone automático y la velocidad me la pone automática, pero yo puedo decir, venga, pero es que esa foto me está quedando muy clarita o muy oscura. Entonces la puedo modificar directamente desde ese solecito y decirle, venga, enfóqueme la cara, que es lo más importante en este retrato, ¿cierto? Mire que aquí también les estoy diciendo, enfóqueme la cara y puedo disminuir, inclusive cuando disminuyo la exposición, nótese que se ve mucho más volumen en ese mecano. ¿Sí? Bueno. Y si no, venimos al más y al menos y le decimos, obviamente el menos sería sobreexponer, perdón, subexponer y el más sería sobreexponer, o sea que me quede más clara. No abusemos de estas dos condiciones porque si no nos va a quedar o muy oscura la foto o muy clarita la foto. Entonces, tratar de que sea un nivel medio. Si lo vamos a manejar de manera manual, que no sea una condición donde se vea muy exagerada, porque entonces nos va a quedar muy oscuras las fotografías. Se los recomiendo. Bueno, entonces, adicional también nos aparece, mire que aquí el HDR está desactivado, yo todavía no lo he activado y arriba tampoco lo he activado. Nos aparecen unas condiciones como de color, de revelado, bueno, como estilos que se pueden hacer directamente en la foto, antes de tomar la foto, inclusive después de tomar la foto. Entonces, si yo quiero que la foto me quede más vívida, más cálida, ¿sí? Yo creo que alguna vez hemos empezado a jugar con estos filtros que a veces decimos, ay, abusamos de los filtros, ¿cierto? Entonces, mire cómo cada una de las condiciones, inclusive para retrato en blanco y negro, tienen unos revelados bastante interesantes y bastante bonitos, ¿sí? Y el HDR que les hablaba ahorita, en este momento sí lo voy a activar, ¿sí? Y para tomar la fotografía, él hace 3 tomas al mismo tiempo, que en fotografía también profesional se hace de la misma manera, una foto bien tomada, o sea, bien expuesta, una sobreexpuesta y una subexpuesta para que todos los colores se vean nítidos, ¿sí? Eso es lo que hace pues el HDR como tal. Entonces yo puedo decir, ven, quiero una foto bastante nítida, bastante definida en luces y sombras, lo puedo hacer directamente en el HDR. Y mire que aquí lo puedo activar a pesar de que lo desactive en las configuraciones iniciales de la cámara. Listo. ¿Qué preguntas hay hasta acá? Olivia, ¿sería útil poner el HDR automático? No, yo prefiero que ustedes digan en la situación X, donde estoy en un paseo, colores muy vivos, flores, un paisaje bastante azul. Sí, ahí, por ejemplo, le colocaría el HDR para que me queden bien definidos los tonos. Pero hay situaciones, por ejemplo, donde el HDR me estallaría la piel o me estallaría ciertos colores, entonces no me funcionaría y lo desactivaría. ¿Listo? Bueno, si nosotros nos fuéramos en la cámara. Disculpa. Hola. Sí, me quedó una inquietud. Ahora que mencionaste lo de la utilización del HDR para cielo azul o flores o algo así, en el caso de fotos a través de telescopios,
¿también da el mismo tono La o verdad no? no lo he ensayado, nunca he trabajado con esa técnica. Te soy lo más honesta del mundo porque no he llegado hasta allá. O sea, primero no tengo un telescopio y segundo no he hecho la prueba pues como a partir de otros lentes, como hacer Exacto. otra Sí, toma. Sí, yo sí conozco varias personas que trabajan como reflectando, trabajando por otro lente, entonces no sé cómo quedaría, tendríamos que hacer el ensayo. Y si tú haces el ensayo y me puedes escribir a mi Instagram como contándome bien cómo te fue, sería súper chévere. Ok. Otra de las opciones que nos da el celular. Espera, qué pena, una pregunta. Dime. Si tú tienes la cámara, estás en un sitio donde la foto la tienes que tomar en el momento más inesperado, o sea, es como por capturar momentos específicos para tener uno la cámara lista sin ponerse uno a hacer los ajustes y todo, porque a veces el tiempo no da. Sí. Tú, de todos los filtros y las cosas que tú dijiste, de quitar y de no quitar, ¿en qué términos tú mantendrías tu cámara para esos eventos? Por ejemplo, el HDR lo utilizaría para zonas muy oscuras. Sí, que tú digas, definitivamente no hay tanta luz, necesito que todo me quede bien nítido, bien colorido, también para zonas muy oscuras, ¿cierto? Dejen que la cámara haga solita el resto, solamente que usted diga, no, esto está muy oscuro, ahí sí modifiquen los valores de la exposición, por eso no necesariamente tienen que modificar esto, o sea, la cámara lo hace automático, el celular te lo hace automático. Uno es que de manera consciente dice, yo quiero sobreexponer o quiero subexponer la foto, entonces ahí es donde modificamos la exposición, pero generalmente todas estas cosas, digamos que ya están hechas en el celular, las aplicaciones del celular lo permiten hacer de manera automática y todo lo demás. ¿Qué sí recomiendo? Utilizar la ley de los tercios, esa sí es súper necesaria, donde yo le digo exactamente qué quiero encuadrar y en qué punto quiero encuadrar, y que no modifiquemos los valores. O sea, por ejemplo, estemos moviendo la cámara, mire cómo se me estira el rostro, ¿sí? O sea, que empecemos a girar, sino que siempre trabajemos paralelo al modelo para que no hayan deformidades, porque muchas veces, o inclusive cuando nos tomamos una selfie, ponemos el celular desde abajo y nos vemos inclusive más anchos, ¿sí? Entonces también hay que empezar a identificar, probemos haciéndonos esos retratos nosotros mismos, cuál sería la postura de la cámara ideal para mi rostro. Sí, porque no entendemos que ay, no es que me veo, no sé qué, no es que te veas, es que la postura o sea, la pose de la cámara no está funcionando bien con el tipo de rostro, entonces también hay que revisar esas cosas. No hay una regla general, todo es de acuerdo a la situación, al modelo, si es de día, si es de noche, las variables son infinitas. Vale. Bueno. En el caso del retrato, mire que algunas aplicaciones, la cámara como tal, la aplicación, tiene retrato, tiene el modo de retrato. Mire que yo aquí no tengo que modificar absolutamente nada, inclusive él me dice luz natural. Yo vengo y le digo, bueno, tómeme la foto en luz natural. Pero mire que yo sigo conservando la ley de los tercios y sigo conservando mi configuración de la cámara junto con la pose de la cámara. O sea, no la roto, no la giro, nada, ¿cierto? Y me viene y me muestra otras condiciones, entonces luz de estudio si la quiero más iluminada, luz de contorno, ¿sí? Mire que ahí le estoy definiendo exactamente qué quiero sobre el reflector. Algunos tienen unos efectos bastante extraños, eso es otra cosa, que también hay que revisar bien cuáles son las mejores de estas aplicaciones para el tema del retrato. Yo no voy a empezar a utilizarlas todas porque se van a ver como irreales. Entonces no las utilicemos todas porque no nos va a funcionar todas muy bien. Entonces identificar cuáles sí y cuáles no, y cuáles quedan bonitas y cuáles no. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en foto a retrato? ¿Qué retrato tiene en digital? Miren esta F que está arriba. Esa F es el diafragma. Y el diafragma me dice que puede trabajar en diafragmas muy abiertos, que es el 1.4. En fotografía esto se llama profundidad de campo, poca profundidad de campo, y eso es cuando nosotros vemos que la persona está enfocada, pero el fondo se ve desenfocado, con texturas, con luces, ¿sí? Y eso significa como una especie de boquete, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos que eso nos quede completamente desenfocado, le aplicamos un diafragma, por ejemplo, 1.4. Es un desenfoque
digital, ¿sí? Entendamos que es un desenfoque digital. Y cuando queremos que todo nos quede enfocado, fondo, o sea, por ejemplo, el ejemplo que les decía, Torre Eiffel, el lugar romántico, mi pareja, y queremos que todo absolutamente se vea, que no se pierda nada, ya nos vamos a un diafragma más cerrado, que en este caso sería diafragma 16. ¿Sí? Esa es una condición que solamente está en el modo de retrato, por ejemplo. Bueno, yo creo que tenemos claro en qué momento usar y qué momento no usar, aunque creo que es más tema de empezar como a jugar con la cámara, de hacer pruebas, de hacerle retratos a los amigos, de hacerles retratos a la familia, de empezar a jugar con ese tema de la composición que también hablábamos ahora, de que, bueno, yo quiero tomarle fotos a mis sobrinos y que todos estén con vestuarios de la siguiente manera. Eso hace parte también de un juego de preparación para que esos retratos también empiezan a tomar una forma mucho más agradable, contando una historia, ¿sí? Entonces, básicamente los invito a que nos divirtamos en este mundo de la fotografía, porque pues en mi caso yo amo esto y digo, es mi pasión, es lo que más me gusta hacer, entonces también los invito a que hagamos eso, que así sea con un celular, podamos pues como tener como esta pasión y ver qué bonito se ve todo a través de un lente. ¿Qué dudas tienen hasta aquí? Pues muy excelente todo, pero creo que necesitamos un segundo nivel. Segundo, tercero, cuarto. Esto Esta es una pequeña introducción nomás. No, excelente, ¿verdad que sí? Pues lógicamente lo que usted dice es muy cierto. Como todo, necesitamos empezar a cacharrear, como le decimos, porque sí, yo tengo un Motorola y estaba viendo y me sale una cantidad de cosas y yo digo, oiga, como que nunca me había tomado la molestia de mirar qué puedo hacer, empezando por la cuadrícula, ¿no? Bueno, exacto. ¿Encontraste la cuadrícula? Sí, perfecto. No, con eso ya estás, ya ganaste el curso de hoy. Bueno, pero pido segundo nivel. Muchas gracias, muy interesante. Está bien. Está bien, muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna duda, aprovechemos este espacito para resolver las dudas. Igual mis redes sociales también pueden seguir mi trabajo. Si algo por aquí se los copio en el chat. Gracias, Olivia. Bueno, con mucho gusto. Profe, tengo una inquietud pequeña. A mí me parece otras opciones como nocturno. ¿Esa se puede utilizar para la foto de noche? Sí. Así haya luz, luz pues de, no la luz del sol, sino la luz de esta... La luz nocturna, sí. Él cuando coge esas opciones de nocturno, espérame, yo lo vuelvo acá, no, ya no me da. Cuando cogemos esas opciones de nocturno, él se queda pensando un rato, sacando toda la información de la luz, o sea, saca varias fotografías hasta que logre toda la fotografía completa y sacar toda la información de la luz. ¿Qué sucede? Que si hay elementos en movimiento van a quedar barridos, van a quedar movidos. O sea, tiene que ser que no te movas, que te quedas ahí un rato. Sí, claro. He ensayado un número de veces y siempre quedo movida o que lo que sea que quede movido. Entonces, sí, hay que entender que ese funciona muy bien porque la cámara se queda ahí pensando un rato, tomando todas las fotos necesarias hasta que complete toda la información que no tienen la luz. Por eso yo siempre les digo, seguir la luz, seguir la luz, seguir la luz. Perfecto, bueno, gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Pregunta. Dime. Estas indicaciones sirven también para tomar foto y para cámara lenta y todas las otras cosas, ¿cierto? Claro que en el caso de cámara lenta y video, eso es puro, son definiciones completamente distintas, pero digamos que también son fotos sobre foto. Entonces, por ejemplo, en el caso de cámara lenta, un momentico. Yo comparto aquí la pantalla nuevamente. Bueno, en las opciones de video ya son distintas. Usted mira que, por ejemplo, cámara lenta, y cuando yo ya reviso las opciones de cámara lenta, solamente me da la opción del zoom. ¿Sí ves? Ya. Todo varía dependiendo de las condiciones que estemos trabajando.
Ya. Pero sí me da la opción de exposición. En cambio, yo puedo decirle, venga, póngamelo un poquito. Igual sería en cámara rápida. Sería muchas fotografías para crear ese video. Ajá. Olivia, Ok, gracias. Dime. Dos preguntitas, por favor. Una, Sí. ¿cuál es tu Instagram, si es tan amable? Olivia.orrego.ph. Lo escribes, por favor, en el chat. En el chat, mira, ahí lo escribí en un momentico. Vuelvo y se los Porque coloco ahí por aquí. está IG. Ah, ese es Sí, el Instagram. IG. Ah, ok, bueno. El IG es el Instagram. Bueno, Y igual. @olivia.orrego.ph. Así porque lo estaba buscando y con el IG no me da. Muchas gracias. Ajá, Lo segundo sí. es, ¿cuál sería lo ideal para tomarle una foto a la luna? ¿Cuál sería la adecuación ideal, por favor? Pues primero, si es con el celular, colocarlo en el zoom más potente que tenga el celular. Pero es que, por ejemplo, cuando uno va a hacer fotografía de la luna, inclusive para los que tenemos cámara profesional, nos vemos corto porque necesitamos un teleobjetivo bastante potente para que abarque toda la luna, o sea, que se vean los cráteres y todo lo demás. Entonces sí necesitamos un super lente bastante poderoso para eso, pero con el celular tratar de ampliar el zoom lo que más se pueda. Ahí estaríamos hablando de un 5X. Muy bien, muchas gracias, mi amor. Bueno, con mucho gusto. Olivia, la opción de live, ¿esa se usa para qué? Bueno, el live hace un micro video dentro de una fotografía y nos permite inclusive elegir cuál sería la fotografía más adecuada para principal. Esa es la opción de live, pero es lo mismo, es tomar muchas fotografías o muchas fotos dentro de un video corto, esos son videos cortos realmente. Entonces, cuando tú lo abres, tú te ves como en movimiento. Venga, revisemos cuál de esos movimientos estás bien en la foto. Entonces, tú eliges cuál sería la foto principal, pero sigue siendo una fotografía en movimiento. Y eso generalmente se ve en los iPhone. El resto de personas, cuando uno le manda una fotografía en live, no lo ve, sino que ve la principal, ve un JPG normal. Solamente nosotros tenemos esa función. ¿Y cómo la Profe, una desactivo pregunta. permanentemente? Porque es que aquí yo la tengo activada. ¿Hay alguna forma de que la Sí, desactive desde la sí configuración? sí hay una forma. Espérame un segundito, ya te comparto. Nuevamente. Profe, una pregunta, y para el amanecer, cuando está saliendo el sol, ¿cómo se debe tomar? Esa es la que hablábamos ahorita de la luz dorada, ¿sí? Aunque si lo colocamos de frente, o sea, si nos vamos de luz de frente, va a quedar un poquito estallada esa zona del sol, porque obviamente nos está dando una luz bastante frontal. Bueno, para la que me preguntó del light, en la parte de arriba, que yo lo tengo aquí completamente desactivado, le puedes decir sin light, mira que ahí me deja el circulito de la parte derecha superior, me permite desactivar ese light. Entonces, yo lo activo y lo desactivo. Entonces, si yo definitivamente no necesito un montón de foticos para que me queden medio en movimiento, simplemente lo desactivo. ¿Y en la configuración hay alguna forma de decirle que no, que siempre esté desactivado? Sí, yo creo que sí. Espérame, esa sí no la he revisado porque yo siempre voy y lo desactivo directamente de la... Aquí tiene que estar sin live. No, aquí no está. No. Creo que no está aquí directamente. Entonces tocaría directamente desde la cámara desactivarlo y decirle que te las tomes sin live. Ok. Bueno. ¿Cómo estamos hasta aquí? Cuénteme, por favor. Una súper pregunta. Olivia, ¿qué aplicaciones nos recomiendas para editar las fotos? Por ejemplo, las luces, contraste. Yo utilizo Snapseed, que es la más básica, digamos que tiene unos filtros. Espérame que yo no sé si la están viendo acá. Cierro esta partecita. Esa digamos que tiene unos filtros pues básicos y les puede permitir, pero la verdad, la de Lightroom, que es de Adobe, esa nos va a permitir, por ejemplo, hacer la toma. Ahí tenemos la toma fotográfica y nos permite hacer la edición. Digamos que son unos ajustes mucho más pro que el que tiene pues la cámara como tal. ¿Sí? En todos los ajustes que puede tener el Lightroom.
Lightroom puede ser de versión gratuita y nos permite trabajar hasta cierto punto. Ya cuando es de versión de paga, ya nos permite sacar otros elementos mucho más avanzados, ¿cierto? Pero con la versión gratuita podemos tener pues como esos ajustes que se pueden editar. Inclusive también tenemos los ajustes de luces, ¿sí? Podemos editar luces, sombras, contraste. Entonces esas las súper recomiendo. Yo digo que esa es de las más usadas para mí. Y en el caso pues de no paga, o sea que definitivamente necesitemos una aplicación más básica, sería la Snapseed. Esa sería la aplicación. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? María Clara todavía está por aquí. Si finalizamos ya la sesión. Pues lo que decían es muy cierto, tocas cacharrear mucho, pero muchísimas gracias porque abriste muchas cosas para generar gran curiosidad con este tema de la fotografía con móviles. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno, me gusta mucho que haya llamado la atención tanto este tema, tanto como me gusta a mí. O sea, y quiero que también cacharreen lo que dicen ustedes, hagan retratos, tómenle fotos a sus flores, a todo. Es que todo es bello para tomarle fotografías, entonces también atrévanse a eso. Tienen una cámara, tienen un celular, pueden hacerlo perfectamente. Muchas gracias, profe, muy interesante y ojalá haya otra oportunidad para un nivel para continuar. Muy interesante todo. Listo, súper bueno, muchas gracias, Olivia. Gracias, excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Profe, chao. Chao, se Muchas cuidan. gracias. Muy Bueno, buena explicación. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias, feliz noche, gracias y a jugar con el celular un poquito. Sí, total. Gracias, bueno, feliz noche. Bueno, feliz noche. Muchas gracias.